te mintieron sobre dónde va tu dinero. Toda tu vida has escuchado la misma frase: necesitamos construir, necesitamos más espacio, necesitamos un edificio más grande para la gloria de Dios. Y tú, con el corazón abierto, has aportado. Has diezmado con fe, has ofrendado con sacrificio, convencido de que cada dólar se convertía en cimientos espirituales. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. Una que muchos temen susurrar: ¿sabes realmente cuánto dinero de la iglesia se está literalmente enterrando en ladrillos y cemento? ¿Y qué está impidiendo que se haga con ese dinero? Porque yo también creí que el templo era el centro, el lugar sagrado donde la bendición residía. Hasta que encontré una cifra. Una cifra que te va a volar la cabeza, que va a generar una indignación justificada y que te forzará a ver la estructura de la fe organizada con ojos completamente nuevos. Esa cifra es $230 mil millones. Sí, lo escuchaste bien. Estamos hablando de miles de millones inmovilizados solo en bienes raíces eclesiásticos en un solo país. Piensa en el poder transformador que esa cantidad podría tener en la misión, en los pobres, en tu comunidad. Piensa en el hambre que podría saciar. La verdad es que tu fe no reside en un edificio, y tu dinero, el que diste con tanto amor, es a menudo la savia vital de una máquina de overhead que devora recursos. Y lo peor es que esta mentalidad del edificio ni siquiera es bíblica. Es una herencia imperial. Una mentira bien intencionada. No estás solo sintiendo que hay una desconexión entre el propósito de la fe y el costo de la estructura. Esa frustración, ese conflicto interno por la hipocresía que ves, es real y tiene una explicación histórica. Hoy vamos a desmantelar sistemáticamente el mito del templo sagrado. Te prometo que al final de este episodio, entenderás por qué tu iglesia podría estar literalmente ahogando su misión en una hipoteca. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida de nuestra demolición intelectual no es la teología, sino la economía. Es un dato tan brutal que actúa como un detonante de la conciencia. La cifra de 230 mil millones en bienes raíces en un solo país no es solo un número, es un monumento a una obsesión. Es la prueba de que se ha priorizado el continente sobre el contenido, el envase sobre la esencia. Mira lo que esto implica en tu congregación. Tu iglesia local, si es tradicional, opera bajo un sistema llamado overhead. El overhead es el costo de mantener las luces encendidas, el techo seco, los salarios del personal, la calefacción, el aire acondicionado y, por supuesto, el pago de la hipoteca o el mantenimiento de un edificio masivo y costoso. ¿Sabes cuál es el porcentaje de overhead en la iglesia institucional promedio? Las implicaciones son claras: entre el 50% y el 85% del dinero que los miembros dan, dando diezmos y ofrendas, se va en gastos fijos. Piensa en eso por un momento. Por cada $10 que pones en la canasta, quizás solo 1 o 2 van realmente a la misión, al apoyo de los pobres, a la evangelización o a la acción social. El resto, la mayor parte, se utiliza para mantener viva la estructura. Aquí viene lo realmente interesante: compara eso con el modelo que se conoce como Iglesia Orgánica, un movimiento que busca volver a las raíces del Nuevo Testamento. Este modelo, al reunirse en hogares o espacios comunitarios sencillos, reporta un overhead de menos del 5% en gastos. Imagina esta escena por un momento: una iglesia tradicional necesita gastar $9 solo para poder reunirse y funcionar. Una iglesia orgánica solo necesita 50 centavos. Los otros $8.50 que se ahorran van directamente a la misión. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El overhead no es solo un costo, es un drenaje de recursos que sofoca el potencial misional de la comunidad. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que esta obsesión por el edificio es un fenómeno relativamente moderno, con raíces que se extienden hasta el Imperio Romano. No es un mandato bíblico, es una adaptación cultural. La Biblia no establece que el cuerpo de Cristo deba gastar miles de millones para sostener un espacio. Al contrario, el apóstol Pablo incluso trabajó con sus manos como fabricante de tiendas para no ser una carga financiera para nadie. ¿Qué ha ocurrido con ese modelo?
La lección que debemos aprender en esta primera sección es que el costo del edificio no es solo monetario. Es un costo de oportunidad. Por cada dólar gastado en mantener un techo, se pierde un dólar que podría haber sido invertido en el reino. La vaca sagrada financiera del edificio es una decisión económica, no una necesidad espiritual. Ahora, para desmantelar este mito completamente, debemos ir a la fuente de la mentira, el contexto histórico que le dio origen. Porque, amigo mío, cuando veas de dónde salió la idea, comprenderás por qué es tan tóxica. Aquí comienza la parte histórica que te pondrá los pelos de punta. Te enseñaron que los edificios eclesiásticos son la casa de Dios, el lugar santísimo, el espacio donde el cielo toca la tierra. Pero la historia revela una verdad mucho más mundana y, francamente, pagana. La iglesia del primer siglo no tenía edificios. Durante los primeros 300 años, el cristianismo fue un movimiento de hogares, de reuniones en casas, de vida comunitaria compartida. El templo, el concepto de un espacio sagrado delimitado, había sido abolido con la muerte de Cristo. El nuevo templo no estaba hecho de manos humanas, era la comunidad de creyentes. Entonces, ¿de dónde viene el edificio? La respuesta tiene nombre y fecha: Constantino, alrededor del año 327 después de Cristo. Antes de Constantino, las iglesias, en el sentido de construcciones, no existían. Los cristianos que se reunían eran el Ecclesia, la asamblea. Cuando Constantino cristianizó el imperio, necesitaba darle a la nueva religión imperial una forma física que reflejara el prestigio y la organización del Estado romano. ¿Y qué copió? Copió la Basílica Romana. Una basílica no era un lugar de culto pagano, era un edificio gubernamental y judicial romano. Era el lugar donde el emperador o sus representantes presidían, donde se impartía justicia, se celebraban negocios importantes y se demostraba el poder imperial. La basílica tenía una estructura muy específica que tú aún ves hoy en tu iglesia. La nave central, un gran salón que enfatiza la distancia. El púlpito, originalmente, el estrado del juez o del orador imperial. El altar o ábside, el lugar donde se sentaba el juez, el trono. Al adaptar este diseño, la iglesia comunicó un mensaje de poder y jerarquía, no de humilde asamblea. El pastor, o el obispo de la época, ocupó el lugar del juez romano, y el cristianismo se transformó de un movimiento de vida orgánica y comunitaria en una organización institucional con una estructura de poder rígida. La historia de Constantino revela algo fundamental: la arquitectura no es neutral. La estructura que adoptó la iglesia reforzó la pasividad. Una basílica está diseñada para que una persona, el orador, el juez, el sacerdote, hable y todos los demás escuchen, sentados en filas inmensas. La silla y el asiento no son solo un mueble, son una herramienta de retención, una forma de convertir a los creyentes en espectadores mudos. Espera a ver lo que descubrí después, porque el edificio no solo drena tu dinero, sino también tu rol espiritual. Aquí es donde el costo del edificio se vuelve espiritual y personal. El problema no es solo que gastemos miles de millones en bienes raíces, el problema es que la arquitectura misma del edificio es un enemigo de la jefatura funcional de Cristo y del sacerdocio de todos los creyentes. Recuerda el principio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de todos. Todo creyente es un sacerdote y un ministro funcional. El objetivo de la reunión es la edificación mutua, donde cada uno tiene algo que compartir, un salmo, un mensaje, una enseñanza, una profecía. Esta es la esencia de 1 Corintios 14:26. Ahora, fíjate en cómo el edificio tradicional sabotea esto. El monopolio del espacio, el púlpito elevado es, literalmente, el trono del orador. Está diseñado para enfocar la atención y la autoridad en una sola persona. Es un diseño monológico. En un entorno así, es impensable que cada uno tenga algo que compartir. La misma disposición espacial le dice al espectador: tú estás aquí para recibir, no para dar. Es la antítesis del ministerio mutuo. La arquitectura de la distancia, las filas de asientos, la distancia entre las personas y el frente imponente crean una barrera física para la intimidad y el compañerismo cara a cara. La iglesia del Nuevo Testamento era una comunidad de vida compartida, una familia.
Es muy difícil ser una familia en un auditorio gigantesco. Es como intentar tener una conversación íntima con tu cónyuge en medio de un concierto. El complejo de edificio, una vez que se construye un edificio caro, hay que mantenerlo, y para mantenerlo, hay que tener suficientes clientes o espectadores que financien la hipoteca y el overhead. Esto fuerza a la iglesia a centrarse en el pragmatismo, lo que funciona para llenar asientos y recaudar fondos en lugar de lo que es bíblico. La necesidad de financiar el edificio crea una presión institucional que convierte el evangelio en un producto de consumo. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El edificio, con su necesidad económica y su diseño arquitectónico, es el principal factor que perpetúa la distinción clero-laico. Necesitas un clero profesional que sepa operar la maquinaria, que sepa recaudar el dinero y que sepa llenar el púlpito para justificar el costo. Es un círculo vicioso. Si la gente fuera libre para ministrar, ¿quién pagaría el edificio? El edificio, al final, es la jaula que mantiene al clero en su lugar y al creyente en el suyo. Ahora vamos a conectar los puntos entre el edificio y tu billetera a través de otro concepto que ha sido distorsionado por el overhead del edificio, el diezmo. Muchos cristianos se sienten culpables si no dan el 10% de sus ingresos. Se les dice que, si no lo hacen, están robando a Dios según Malaquías 3:8 al 10. Pero el diezmo, en el contexto bíblico, era la ley tributaria de Israel, un complejo sistema de 3 diezmos diferentes que sumaban alrededor del 23.3% de la producción de la tierra, no del ingreso en efectivo. Y su finalidad principal era clara: sustentar a los levitas, las fiestas nacionales y, crucialmente, a los pobres, huérfanos y viudas. El diezmo no es enseñado por Cristo o los apóstoles como una obligación cristiana. El principio del Nuevo Testamento es dar voluntaria y alegremente, según la capacidad y la prosperidad, 2 Corintios 9:7. Pero el edificio lo cambia todo. El overhead del edificio necesita un flujo de caja constante. El diezmo legalista y obligatorio es la solución perfecta para esta necesidad económica. El diezmo se transforma de una ley tributaria antigua a un impuesto de alquiler medieval, introducido en el siglo VIII, y luego al mecanismo de financiación principal para pagar la hipoteca y las facturas del edificio, el overhead. Pagar los salarios del clero profesional, que necesitan un salario fijo porque no tienen vocación secular para poder operar el edificio. El problema moral es profundo. Este modelo de diezmo y overhead puede convertirse en opresión a los pobres y alivio de conciencia para los ricos. Un 10% es una carga devastadora para una familia de bajos ingresos, forzándola a dar más allá de su capacidad, mientras que un 10% de una gran fortuna no afecta el estilo de vida del rico. Aquí viene el punto más trágico: la principal aplicación errada del diezmo es que se usa para pagar salarios del clero en lugar de ir a los pobres y la misión. Si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. El resultado es que la iglesia institucional tiene sus recursos atados a la maquinaria, el overhead, mientras que la misión y el apoyo a los necesitados sufren. Los 230.000 millones no son solo ladrillos, son la manifestación de una decisión económica que ha desviado la fe de su propósito principal: ser una bendición para el mundo, no un consumidor de recursos. La buena noticia es que el mito puede ser desmantelado. La verdad choca, pero también libera. La solución a la mentalidad del edificio es una vuelta al principio neotestamentario de la iglesia orgánica, un organismo vivo con un ADN espiritual, no una organización institucional. Aquí están los principios que desmantelan la necesidad del edificio y liberan tu dinero para la misión. El templo es la gente, la verdad es que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la comunidad de creyentes es el templo de Dios. No necesitas ir a la iglesia, tú eres la iglesia. Esta simple corrección de terminología tiene un impacto sísmico en cómo te relacionas con la fe. Dejas de ser un espectador que va a un lugar y te conviertes en un ministro que es el lugar. El ministerio en el hogar: la iglesia primitiva se reunía en las casas, en la simplicidad de la vida cotidiana. ¿Por qué es esto importante? Porque el hogar promueve la intimidad, el diálogo, no el sermón monológico, y la participación mutua.
Es difícil que haya un espectador mudo en tu sala de estar. El costo de un edificio se reemplaza por la optimización de recursos con un overhead de menos del 5%, liberando el 95% de los fondos para el reino. Liderazgo plural y funcional. Al eliminar el edificio y la necesidad de un gran overhead, también se elimina la necesidad del pastor o sacerdote profesional con salario fijo y la necesidad de un oficio único. El liderazgo se convierte en un colegio de ancianos plural y funcional, hombres y mujeres que guían a la comunidad, a menudo con una vocación secular, tenmaker, y sin el peso sofocante de las 16 tareas que llevan al burnout. 230.000 millones no son solo el costo de los edificios, son el costo de una visión institucional equivocada. Son el costo de reemplazar un organismo vivo por una organización rígida. La revolución no está en construir más, está en desmantelar. Está en tomar la decisión consciente de liberar tu dinero, tu función y tu vida espiritual de la esclavitud de la hipoteca institucional, y canalizar esa energía y esos recursos directamente a la misión de Dios en el mundo. La fe en la sala de estar es la liberación de tu potencial misionero. Es la simplicidad profunda que honra la jefatura de Cristo y multiplica el impacto de tu donación. Ahora ves la iglesia de manera completamente diferente. Ya no es una institución de ladrillos con un alto overhead y un líder centralizado. El mito del edificio sagrado ha sido desmantelado con la evidencia de su origen romano y el costo de 230.000 millones. El templo no es un lugar que visitas, es un pueblo que eres, y ese pueblo está siendo financieramente drenado para sostener una estructura que sofoca su propia función. A partir de hoy, cuando tu iglesia pida dinero para un nuevo proyecto de construcción, detente y haz esta pregunta: ¿cuánto de este dinero irá realmente a la misión y cuánto a sostener el overhead? Recuerda esto, la misión no es mantener el edificio debe servir a la misión. Busca una comunidad donde la prioridad sea la gente, no la propiedad. El propósito del dinero en el reino de Dios es la expansión y el socorro, no el mantenimiento de una vaca sagrada financiera. La verdadera libertad financiera se encuentra en la simplicidad del organismo. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la impactante verdad sobre por qué tu pastor es un sacerdote católico ligeramente reformado. Nos vemos allí.